Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas Ay, noches, Inge. a los tiempos, Carmen, ¿cómo le va? Ay, Ay, mal, Carmen, ¿qué le pasa? una tremenda gripe, tos y de todo me ha dado. Y no me quiere pasar. Son los rezagos del carnaval, entonces. Creo que sí. Y eso que no salí, imagínense si hubiera salido. Uy, es peor. A ver, chicos, vamos a continuar con la clase del día de ayer, ¿ok? Mucho. Entonces, bueno, ayer estábamos hablando un poco sobre lo que era el aprovechamiento de los activos intelectuales y el marco legal como tal, ¿no es cierto? Y en cierta instancia empezamos a hablar, obviamente, sobre y habíamos empezado a definir de que los activos intelectuales tienen que ver con todas esas marcas, esos registros, esos productos, que de alguna manera tienen que ser protegidos, tienen que ser patentados. Y de ahí venía el tema de alguna manera, del, de la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Y habíamos hablado también sobre el patrimonio intangible de una organización. Y también habíamos visto de que esto era bastante importante dentro de una organización, dentro de un emprendimiento, porque de alguna manera esto nos permitía mantenernos en el mercado, ¿no es cierto? Nos permitía mantenernos de alguna manera presentes, vigentes y de alguna manera también cuidando nuestros intereses. Y habíamos visto que los tipos de activos intelectuales se iban definiendo en función a patentes, a marcas, no, miento. Empezábamos a ver esto, ¿no es cierto, Fabricio? Sí, Sí. Y empezábamos a ver, y empezábamos a hablar sobre los tipos de activos intelectuales. Y habíamos empezado a hablar sobre esto cuando, ¿no es cierto? Eh, Empezábamos a decir de que los activos intelectuales, como está ligada de alguna manera con propiedad intelectual, ¿sí? Y patrimonio intangible organizacional. Ya le silencié a Carmen. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera visualizar de que estos activos intelectuales abarcan diferentes categorías. Y estas categorías están diseñadas de alguna manera para proteger diferentes aspectos que nosotros como dentro de las organizaciones vamos teniendo, vamos creando, vamos innovando, etcétera, etcétera. Entonces, los principales activos intelectuales son los que estamos visualizando en la diapositiva. Y cuando hablamos de patentes, ¿sí? ¿Qué son las patentes, chicos? ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven las patentes? es porque hay que inscribir un bien o un servicio que es suyo, por ejemplo. Pero ¿y qué pasa con O eso? sea, es un derecho, Inge, es un derecho que tenemos, ¿no? Que, que otorga el Estado. ¿Un derecho que otorga el Estado? Sí. No entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo es un derecho que otorga el O sea, Estado? por ejemplo, eso hay que hacerlo creo que es en el SRI o en el municipio, pero hay que irlo a hacer ¿cómo sería? En un establecimiento, ¿no? Es para saber que, digamos, tengo un negocio, ese negocio es mío, ¿no? Hay que tener una patente. Ya. Ok. Y sí, efectivamente las patentes son derechos, pero son derechos que nosotros de alguna manera registramos para obtener la exclusividad, ¿no es cierto? Y tenemos la exclusividad de qué? De todo, de la marca, del nombre, del diseño, de las invenciones que nosotros estamos generando. Y entonces estas patentes pueden ir incluyendo diferentes tipos de cosas, ¿no es cierto? Como acabo de mencionar, marcas, productos, procesos,
mejoras tecnológicas, etcétera, etcétera. Estas patentes, ¿sí? Y no necesariamente las patentes que se pagan año a año, Carmen, en los municipios, porque son otro tipo de patentes. Normalmente las patentes a las que me refiero tienen una duración de 20 años, ¿sí? Y con eso es, durante esos 20 años nadie más puede utilizar, puede lucrar, puede vender, apropiarse o coger esas, esos diseños, ¿sí? O ese producto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que pasó con Walt Disney y específicamente con Mickey Mouse, ¿sí? Investiguen un poquito y se van a dar cuenta de que Walt Disney, no estoy seguro, no, se me fue este rato el flashback del ejemplo, pero no, como les digo, se me cruzaron los cables de este rato, pero no recuerdo bien si es que Walt Disney casi pierde los derechos de Mickey Mouse o adquirió los derechos de Mickey Mouse. ¿Ya? O se apropió de los derechos de Mickey Mouse por temas de la patente, ¿sí? Entonces, fíjense en qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar así porque sí, o apropiarnos del diseño de Coca-Cola, o de Pepsi, o de Nike, o de Adidas, o de McDonald's. ¿Podemos hacer eso? No, Inge, ya ellos tienen la patente ya. Nadie le puede copiar. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque son No, derechos exclusivos que se le otorga a la compañía, a la empresa, al inventor, al dueño, al propietario del producto, del bien, del servicio, del proceso, de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, es eso lo que nosotros generamos. A ese tipo de patentes nosotros nos estamos especificando efectivamente. Y sí. Como usted mencionaba, Carmen, estas patentes también suelen ser registradas, pagadas en los municipios, pero en los municipios tienen una duración mucho más corta, ya no son de 20 años. Y las patentes de estas que pagamos en los municipios es para los nombres para el tema de las autorizaciones para la creación o el establecimiento de locales, de locales comerciales como tal. Y entiéndase como local comercial al local en el cual se desarrolla una actividad económica. Puede ser una discoteca, un restaurante, un hostal, puede ser lo que sea. O sea, es simplemente el local en donde desarrollamos una actividad económica. ¿Sí? Pero son otro tipo de patentes. Claro está de que estas patentes tienen otro tipo de temporalidad con las cuales nosotros podemos trabajar. ¿Sí? Entonces, todas este tipo de patentes de alguna manera requieren un registro formal. ¿Sí? Y ese registro formal nos va a permitir garantizar esa protección, esa posibilidad de que nadie más pueda utilizar nuestros productos, nuestros procesos, nuestras cosas en ningún lado, ¿sí? Y hay patentes que son efectivamente locales, como las de los municipios, pero hay otro tipo de patentes que son internacionales. Y ese tipo de patentes internacionales, ¿en dónde cree Fabricio que se puede registrar? El nombre o la marca. El nombre. Eh, Sí, ahí sí no sé. sí, ayer vimos, Fabricio. Ya no me acuerdo. Era en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. en la ONU. No, Con- en la Organización organ- Mundial de la Propiedad Intelectual, Carmen. Ah, Ajá. Entonces nosotros podemos registrar en este caso nuestras patentes en instituciones que sean internacionales y que nos permitan de alguna manera generar todo este tipo de cosas. Porque si fueran solamente las patentes del corte o del carácter nacional, imagínense en qué es lo que pasaría con todos los personajes, por ejemplo, de Chespirito, del Chavo del Ocho, de todo lo que era la vecindad.
o los dibujos, los personajes animados que tiene Walt Disney. Entonces, se podrían utilizar sin ningún tipo de restricción en cualquier otro país. Pero no, esa patente rige ¿a dónde? A nivel mundial. Entonces, es por eso que esas patentes y que rigen a nivel mundial normalmente duran 20 años. ¿Sí? Entonces, con este tipo de patentes, de alguna manera también buscamos incentivar la innovación. Porque si bien es cierto, por ejemplo, Walt Disney tiene sus personajes animados, pero entonces estos no pueden ser reutilizados y tienen que tener algún tipo de innovación para que algo similar a esto sea creado. ¿Sí? Y ahí es en donde nacen las otras empresas como Pixar y todas estas otras empresas que se dedican a temas de películas y dibujos animados incluso, en donde generan personajes no parecidos, pero o sea, en el mismo estilo o con características o comportamientos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos incentivando lo que se conoce como la innovación. Y adicionalmente, todos estos nuevos personajes, todos estos nuevos productos, todas estas nuevas marcas, nos van generando y nos van otorgando también el título de derecho, ¿no es cierto? Para poder nosotros explotar económicamente todos esos productos que nosotros hemos generado durante el periodo de vigencia. Entonces, de ahí nosotros tenemos la posibilidad de establecer y tenemos la posibilidad de generar todo esta situación. Un ejemplo de patente también puede ser el desarrollo, por ejemplo, de un nuevo motor, por ejemplo, ¿sí? Existen los motores, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de los motores de los vehículos, ¿ya? Entonces, el motor está ahí y está patentado, pero si es que yo mejoro el motor, ¿no es cierto? Si es que yo mejoro, creo el motor o me invento o sea, que no es que me estoy inventando, sino que, como ustedes se dan cuenta, ya existen los motores eléctricos, ¿sí? Entonces existe una mejora, una nueva versión de lo que conocemos como motor. Y efectivamente yo ahí no estoy negando, no estoy usurpando o usufructuando del producto original, sino que estoy desarrollando un nuevo producto, estoy desarrollando generando una mejora, en este caso para la eficiencia en los vehículos eléctricos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto forma parte de qué? Forma parte de la innovación, ¿sí? Y esa innovación está protegida también ya con una patente, ¿sí? ¿En donde qué? En donde se asegura, por ejemplo, que el inventor que desarrolló este nuevo motor pueda beneficiarse económicamente a través de este avance tecnológico que se está generando como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ir desarrollando. Cuando hablamos de patentes, también tenemos que ir identificando que pueden existir subtipos de patentes, ¿sí? Como por ejemplo las patentes de invención, que es lo que estábamos mencionando y poniendo como ejemplo también un poquito, ¿sí? Las patentes de modelo de utilidad, ¿sí? Que estas patentes de modelo de utilidad de alguna manera lo que buscan es proteger aquellas mejoras a los productos existentes, ¿no? Entonces, como estábamos mencionando al tema del motor, ¿sí? Las patentes provisionales, y este tipo de patentes se ofrecen especialmente cuando recién se está iniciando algo. Entonces, cuando yo tengo la idea, patentizo la idea, de tal manera que una vez que el producto esté desarrollado, ya tenga una fácil patentización, si se lo quiere ver de esa manera. ¿Sí? Entonces, mientras se completa la solicitud, mientras se termina el desarrollo y todo el tema. Hecho, entonces, fíjense en cómo tenemos diferentes tipos de patentes. Por otro lado, también tenemos las marcas comerciales. ¿Qué son las marcas comerciales, chicos? De esto saben ustedes, pero, puta, pero al revés y al derecho, ¿no es cierto? Ya probaron mercadotecnia o marketing.
¿Qué son las marcas comerciales? Son los distintivos, dije, para diferenciar de un producto. Los distintivos para diferenciar a un producto. Ya, Ah, ok. ah. O los servicios de una empresa, ¿no? Así sería también. O sea, su producto o servicio, Mm, ¿Seguro que las una cuales marca? tienen que tener. A ver. Me estoy preguntando qué es una marca comercial. Sí, son los distintivos, dije. Sí, pero usted me Que está nos- diciendo de que son distintivos para productos o servicios. es que es para diferenciar los productos o servicios. Ya, Ujú. Los cuales tienen que tener palabras, números, letras, imágenes. ahí vienen los isotipos, los logotipos, ¿no es cierto? Ujú. Ya, perfecto. Entonces, la marca comercial no es más que aquella representación a través de una frase, a través de una imagen, de un logotipo, un isotipo, que nos permite diferenciarnos de nuestros competidores, ¿no es cierto? Pregunto, ¿la marca es importante? ¿La marca comercial es importante? Claro, pues dije, ¿Por qué? Porque nos permiten distinguirnos. porque eso nos permite nosotros identificar, ¿no? Correcto. Entonces, con esa marca nos identifican, ¿no es cierto? Ese es nuestro sello característico, es como nuestro nombre, ¿sí o no? Nadie más va a tener su nombre y su número, sus dos nombres y su número de cédula, ¿no es cierto? Entonces solamente usted es propietaria y es dueña de esa forma de reconocerle a usted como tal, como persona, ¿sí? Y ahí tenemos un montón de marcas, o tenemos un montón de situaciones con las cuales nosotros podemos darnos ejemplos, ¿no? Tenemos como lo que habíamos mencionado ya, McDonald's, Tesla, Airbnb, etcétera, etcétera, todo ese tipo de marcas. Así como habían subtipos para los diferentes tipos de patentes, ¿no es cierto? También hay subtipos para las marcas o subcategorías para las marcas comerciales. Y tenemos las marcas nominativas, las marcas figurativas, las marcas tridimensionales y las marcas sonoras. Cada una de estas van abarcando diferente tipo de especificidad. Por ejemplo, las normativas son las que están basadas, como usted mencionaba, Carmen, en palabras, en textos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las figurativas son lo que yo les mencionaba, esos logotipos, esos isotipos, esas imágenes que nos representan a la marca como tal. Las marcas tridimensionales. ¿Qué son las marcas tridimensionales? Son la mezcla, ¿no es cierto? Son aquellas formas o empaques que nos permiten distinguirnos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una botella, muy posiblemente de un refresco, ustedes van a saber de qué marca es solamente con visualizar la forma de la botella. ¿No es cierto? Pues es una cola de tal marca, ¿ya? ¿Sí? Entonces son cosas que nos van identificando de alguna manera. De hecho, y aquellas marcas sonoras son las que están basadas en sonidos, en tonos, por ejemplo, ¿sí? Como los que tenemos. Disculpas, chicos, déjenme un segundito, le colmo a mi perro. Mil disculpas, chicos. Sí le estaban escuchando a mi perro. Un perrito que estaba por ahí ladrando. No. Sí, sí estaba. Y estaba, ya, otra vez el perro este. Mil disculpas, chicos. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más duro para opacar un poco el tema
de la bulla externa que estamos teniendo, ¿ya? Cuando estamos hablando de marcas sonoras, ¿no es cierto? Estábamos hablando de que son estas marcas que están basadas en sonidos, en tonos, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes hay por ejemplo, la marca del teléfono iPhone, tiene un tono en específico, ¿sí o no? Y ustedes escuchan ese tono y saben perfectamente que es del iPhone, ¿sí o no? Sí, ¿Ya? Así como, por ejemplo, también cuando inicia el Windows, existe un sonido, ¿no es cierto? Y ustedes ya escucharon por ahí que ese sonido, ese sonido es del Windows, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, todo este tipo estos son las marcas que nosotros también tenemos como con las que nosotros estamos representando, en este caso, a los tipos de activos intelectuales. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de todas estas cosas, ¿no es cierto? Que ya hemos visto que tenemos el tema de patentes, tenemos el tema de marcas comerciales, pues obligatoriamente tenemos que tener también y tenemos que hablar también de los derechos de autor. Cuando hablamos de derechos de autor, ¿sí? Nosotros en la clase anterior, Fabricio, ya habíamos visto que estos activos intelectuales no solamente se referían a marcas, a productos, a bienes como tal, sino que también iban protegiendo otro tipo de situaciones adicionales, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, ¿será acaso que nosotros podemos utilizar la música, la letra de una canción de algún artista así porque sí? No, ¿Por tiene que qué? tener permisos, porque tiene que tener permisos, tiene derecho de autor, eso también. Exactamente. Y para tener ese derecho de autor, ¿qué hago? Pago una patente. Patentarlo, Claro, pago una patentarlo. patente, bueno, en este caso no sería o sea, de cierta manera normalmente relacionamos con que pagamos una patente, pero lo que en realidad estamos pagando o lo que estamos registrando es justamente ese derecho de autor en el cual nosotros estamos diciendo, hey, esta música, esta melodía, esta letra es mía, es de mi propiedad, es de mi autoría, es de mi creación. Entonces, estos derechos de autor se trasladan o nos ayudan a proteger todas esas obras musicales, todas esas obras artísticas, todas esas obras incluso literarias, ¿no es cierto? En las cuales nosotros somos los autores como tal. Entonces, y es por eso que se llama derechos de autor. Entonces, este derecho de autor nos va a otorgar esa exclusividad sobre la reproducción. Porque en este caso, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos estas aplicaciones para escuchar música como Spotify y las se me va el nombre de las aplicaciones estas del iPhone para escuchar música también. ¿Pagan o no pagan regalías a los autores por cada vez que sus usuarios escuchan? sí, todo es pagado en iPhone. ¿No es cierto? Todo tiene costo, nada es ¿Ya? gratis. Y claro está que en este caso, ¿quién paga esas regalías? No somos nosotros directamente al autor, porque la empresa, por poner el ejemplo de Spotify, Spotify es quien nos cobra a nosotros una mensualidad y de esa mensualidad en función a la lista de reproducción o al número de reproducciones que yo he generado de determinado de la canción, le paga un porcentaje al autor como tal. Entonces, es por eso que nosotros cuando generamos o patentamos o registramos estos derechos de autor, se paga esa exclusividad sobre la reproducción y también sobre la distribución. ¿Sí? Porque yo no puedo nomás distribuir, y es por eso que, por ejemplo, ustedes son muy jóvenes para recordar. Pero cuando hubo el tema del aparecimiento de las músicas a nivel de computador, con el famoso archivo MP3, ¿sí?
había una empresa que efectivamente cogía, grababa los de estos y nos permitía descargar las de estas sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de costo. Y ahí es cuando esta empresa fue de alguna manera sancionada, llevada a la quiebra y todo el tema, porque estaba incumpliendo esta situación de la distribución, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes pagan el tema de Spotify, ¿ustedes están distribuyendo o pueden distribuir? No, no es cierto, solamente se les queda para ustedes en ese momento que escucharon. O bueno, pueden grabarle en su lista de reproducción, pero a la larga lo único que se hace es generar eso. El tema de las películas, ¿sí? Este es otro ejemplo de lo que o esto es otro tipo de aplicación que nosotros podemos darnos cuenta, ¿sí? Ahora. Les pregunto una cosa, hasta ahora, hasta el momento, en función a estos tres tipos de inventario, tres tipos de activos intelectuales que nosotros estamos visualizando, ¿son aplicables o no son aplicables para nuestros emprendimientos? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, fíjense en cómo nosotros tenemos que ir generando o tenemos que ir estableciendo todo este tipo de protección intelectual, ¿sí? Para que ir garantizándonos en este caso el reconocimiento, ¿no? De la marca, del autor, etcétera, etcétera. Dentro de estos derechos de autor también existen dos categorías, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Por qué creen ustedes que serán derechos morales? ¿O a dónde se aplican los derechos morales? A lo intangible, ¿sí? Porque garantiza ese reconocimiento de autor como creador de la obra, ¿sí? Ese es el derecho moral. Que yo solamente soy el autor de la obra. Pero con esa obra yo puedo generar patrimonio, ¿producto de qué? De un beneficio económico. Entonces a eso se lo conoce como derecho patrimonial, porque estoy generando un patrimonio a partir de mi obra. ¿Ok? ¿Está claro? Y no escucho, está muy alto. Sí, El siguiente tipo son los diseños industriales. ¿Qué creen ustedes que protegemos aquí, chicos? perdón, Inge, no lo escucho. En los diseños industriales, ¿qué estaremos protegiendo? Ese no me sé. ¿Será acaso que yo puedo tener un diseño idéntico o similar de una funda de papas, por ejemplo? No. ¿Ya? ¿Y esa funda de papas en dónde se crea? ¿En dónde se Diseño. produce? Yo comienzo a adelantar algo de lo que les llamo. Diseño. En marketing. Bueno, sí, o Diseño sea, no tiene ellos son los obligación que para hacer crearon pero ¿en dónde se produce la funda de papa? porque la animación es de ¿y te crees? Se producen en las industrias, se crean en las industrias. ¿No es cierto? Entonces, estos diseños industriales protegen justamente esa apariencia, esa estética, esos productos que son generados dentro de la industria. Y esto va a incluir todas las formas, los patrones, las combinaciones de colores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Será acaso que yo puedo utilizar la misma forma, el mismo modelo de un vehículo en Toyota que en Kia, por ejemplo? No, no voy a poder utilizarlo, ¿sí? O sea, sí les copian. Por ejemplo, los carros chinos copian, los carros de marca copian a los chinos. Simplemente le mejoran algo y ya dicen que es de ellos.
pero no son idénticos, o sea, no son gemelos, a eso me refiero. Es Bueno, más, no. es más, solamente para que tomen en consideración, ¿ya? Solamente como para que tomen tomen en cuenta lo que les quiero mencionar. Ustedes conocen los carros, la marca Hyundai, ¿no es cierto? Y también la marca Sí. Kia, Sí. ¿ya? Entonces, estas dos marcas de alguna manera son, si más no estoy equivocado, el uno es el padre y el otro es el hijo o algo así, ¿ya? Pero en todo caso son familia entre ellos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, o si ustedes investigan un poquito, los repuestos de los carros de la Hyundai le calzan en el Kia y los del Kia le calzan en la Hyundai, especialmente en estos carros de los Tucson y en los Sportage. ¿Eso qué significa? Eso significa que son parecidos, pero son diferentes a la vez. Si nosotros nos ponemos a comparar la forma, el cómo está estructurado estéticamente el carro, varían completamente, ¿sí? Varían completamente, pero internamente dentro del motor, dentro de la mecánica del carro, son muy similares a tal punto de que hay piezas que calzan exactamente de la misma manera, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, que nosotros vamos a proteger todos estos productos, como los vehículos, como la funda de papas, etcétera, etcétera, los las computadoras, los modelos de computadoras, etcétera, estos van generándose o se van estableciendo de alguna manera con estos diseños industriales, ¿sí? Entonces, va ahí generándose o va ahí estableciéndose ese registro que nos permite, que permite en este caso a los diseñadores de las industrias garantizar que su trabajo no sea copiado o que no sea imitado sin autorización, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo que les acabo de poner de las marcas, de estas dos marcas de carro, son estéticamente diferentes, pero internamente similares. ¿Por qué? Porque son dos marcas completamente diferentes, a pesar de que son de dueños, familia, o están relacionadas o tienen un parentesco familiar, pero son dos empresas completamente diferentes y la una no puede utilizar el diseño estético, en este caso, de la una en la otra. ¿Sí? ¿Tienen autorización para sacar los mismos modelos, las mismas piezas mecánicas? Sí, sí tienen autorización porque existe ese tipo de relacionamiento como tal, pero hasta ahí, o sea, y más no pueden ser exactamente iguales los dos vehículos. ¿Sí? Hecho. Entonces, esto se aplica, como les decía, en el sector automotriz, en el sector de tecnología, como los teléfonos, como las computadoras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos el otro tipo que tiene que ver con los secretos comerciales, y de esto ya habíamos hablado un poquito la clase anterior, Fabricio. ¿Qué son los secretos comerciales? ¿A dónde apunta? No está el Fabricio. Carmen. En los tiempos que vienen, actuemos. Mira, eso sí no sé. Los secretos comerciales vienen a través de qué? De esa información que se considera como confidencial. Usted sabe la receta, por ejemplo, de cómo se hace el pollo frito de KFC. No, nadie sabe, solamente, y eso dice que tiene que firmar, algo así, es como una denuncia que les hacen. O sea, es como un Un documento acuerdo de juramentado. confidencialidad. Es un acuerdo de Ujú, confidencialidad. ¿Sí? ujú. Entonces, por eso se llama la fórmula secreta de KFC, ¿sí o no? Sí, así es. ¿Ya? Sabemos cuál es la fórmula para producir con el mismo sabor, con la misma contextura, con las mismas cosas, el líquido de la Coca-Cola. No, También es un secreto completamente bien guardado, ¿no es cierto? sí. ¿Ya? Esos son lo que se conocen como los secretos comerciales, ¿sí? En donde vamos protegiéndolos con acuerdos de confidencialidad, es decir, que no tienen que ser divulgados, que no tienen que ser
eh, compartidos ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, y sí, efectivamente, y ahí tenemos el ejemplo de Pepsi. Pepsi tiene su soda, tiene su gaseosa, que trata de copiar o que trata de imitar el sabor de la Coca-Cola, ¿sí o no? Pero saben igual. No, sabe malo eso. ¿No es cierto? Bueno, igual, personalmente me gusta más la Coca-Cola que la Pepsi. Tiene A otro mí también. sabor. O sea, sigue siendo negro, sigue siendo gaseosa, sigue siendo líquido, sigue siendo, es muy parecido, pero no tienen el mismo sabor. Y no tienen el mismo sabor porque la fórmula de Coca-Cola es completamente secreta, al igual que la fórmula o la receta para hacer el pollo frito de KFC, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este tipo de secretos se van generando a través de lo que se conocen como los acuerdos de confidencialidad y adicionalmente a través de políticas internas que son muy estrictas con respecto al acceso de la información con la que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Eso tiene que ver con dentro de este tipo de activo de dentro de este activo, que es lo que estamos hablando como secreto comercial. Otro activo es las indicaciones geográficas, ¿sí? Y estas indicaciones geográficas tienen que ver básicamente sobre el origen específico de dónde nacen o de dónde se crean, en este caso, nuestros productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen cierto tipo de cualidades, reputaciones y están vinculadas específicamente a ese lugar. ¿Sí? Entonces, la propiedad intelectual sobre este tipo de situaciones es generalmente muy común, especialmente en aquellos productos derivados de los productos agrícolas, por ejemplo, o en los productos alimentarios. Porque no es lo mismo, por ejemplo, el chocolate desarrollado en Salinas que el chocolate desarrollado en Manabí, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, y claro, ¿por qué? Porque básicamente la calidad, y ojo que estamos hablando del mismo país. No se diga, por ejemplo, del chocolate que se produce en Suiza, por ejemplo. ¿Ya? Son chocolates que tienen cierto tipo de características y que vienen justamente de esa materia prima que proviene específicamente de una región. Entonces es por eso que se les conoce como indicaciones geográficas, ¿no? Es por esto. De hecho, ¿qué beneficios tienen este tipo de indicaciones? Pues básicamente tiene el beneficio de la protección de la reputación del producto. ¿Quién no conoce, por ejemplo, o quién no, o cómo no se reconoce, por ejemplo, al banano ecuatoriano? ¿Sí? El banano ecuatoriano es reconocido a nivel mundial y es cotizado a nivel mundial, Sí, es el mejor ¿no es cierto? Se supone y es considerado uno de los mejores bananos a nivel mundial. Al, i- mundial. al igual que el chocolate, ¿no es cierto? Al igual, más que el chocolate, al igual que el cacao ecuatoriano, Cacao. Ujú. al igual que el cacao ecuatoriano, ¿ya? El camarón también creo que es No, el camarón no está tan reconocido como producto insignia o estrella, pero es considerado uno de los productos que más exportaciones tiene, que es otra cosa. O sea, pero es que es el camarón de que proviene de Ecuador es el mejor. No es tanto por eso, no es porque tiene un poco más tema de comercialización, ¿sí? Entonces, no es, o sea, existe otro tipo de camarón o el camarón que viene o procede de otros lugares que también tiene el mismo reconocimiento, pero en cambio, si hablamos de un cacao ecuatoriano y hablamos de un banano ecuatoriano, mm, por defecto tiene una implicación geográfica poderosa, ¿sí? ¿Ok? O sea, claro, sí, el camarón, en cambio, si bien es cierto, tiene bastante exportación, pero no necesariamente porque sea muy reconocido, sino porque hemos logrado posicionar en el mercado el camarón nada más. Entonces, es por eso nada. No es porque tenga una buena reputación como producto en todo caso. Sí, sino es porque
hemos generado esa posibilidad de abrir mercado como tal. ¿Ya? Tenemos la otra, sí, y ahora empezamos a hablar un poco sobre lo que es la protección de la innovación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la protección de la innovación, si nos damos Si nos da, disculpas. Si nos damos cuenta, estamos hablando de que cuando nosotros tratamos de proteger la innovación, estamos garantizando los beneficios económicos de la creatividad y fomentamos también la inversión en la investigación y en el desarrollo, ¿sí? Y también tratamos de evitar la explotación no autorizada de las ideas innovadoras. Entonces, todo esto es lo que estamos hablando, estamos buscando con respecto a la protección de la innovación. Pero cuando hablamos de la gestión de activos intelectuales, ¿sí? Cuando hablamos de la gestión de los activos intelectuales, nosotros tenemos que identificar o tenemos que visualizar que básicamente tenemos ciertos tipos de pasos para ir gestionando estos activos. En primera instancia, nosotros tenemos que generar una identificación del activo intangible, es decir, que nosotros tenemos que incluir todos estos activos, todos estos conocimientos técnicos, el software, la base de datos, el producto, la marca, eh, todas estas cosas, tenemos que ir identificándolas para que la empresa comprenda cuáles son los activos valiosos y que requieren protección. ¿Sí? En segunda instancia, tenemos que buscar la protección legal mediante el registro, ¿sí? Y esto ya lo hemos visto que tenemos diferentes formas de cómo registrar o gestionar, en este caso, en función a los tipos de activos intelectuales como tal. Y pues tenemos que ir fundamentando, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sean esos registros como activo intelectual o patrimonio intelectual tanto puede ser a nivel local o puede ser a nivel internacional, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si es que ya está protegido, empezamos a monetizar con nuestros activos intangibles o nuestros activos intelectuales, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos, y cómo lo hacemos esto? Básicamente mediante mediante las licencias, mediante las franquicias que se conocen, ¿sí? Que nosotros podemos otorgar para que nuestro producto pueda ser vendido o en su defecto en función a la exclusividad que nosotros podemos generar por el uso de nuestros productos o nuestros servicios, ¿sí? Ok, entonces incluso dentro de esta monetización tenemos la posibilidad de generar o de establecer lo que se conoce también como las licencias cruzadas, ¿sí? Y estas licencias cruzadas no son más que los intercambios que pueden existir entre empresas de tecnología, por ejemplo, como una estrategia como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de estas licencias cruzadas hace un montón de años atrás, en la época en la que aparecieron las computadoras, se desarrolló, por ejemplo, entre Intel, entre IBM y Microsoft, con su famoso Windows 3.1. Ni siquiera su sistema operativo MC2, con el cual inició todo el tema, eh, en este caso Bill Gates. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo del tema de monetización y de licenciamiento cruzado. Entonces, básicamente lo que se hizo es establecer, IBM producía las computadoras, entonces se hizo un licenciamiento cruzado con Microsoft para que esos equipos salgan con el sistema operativo MS2, ¿sí? Entonces, para que tomen en consideración. El siguiente paso es el monitoreo y cumplimiento, ¿sí? Con esto nosotros lo que tratamos de establecer son aquellos mecanismos que nos permitan vigilar y detectar esas infracciones, ese uso no autorizado, ¿sí? Que se puede generar en cuanto a al uso básicamente de nuestros productos
registrados. Y con esto nosotros podamos emprender esas acciones legales que sean pertinentes para seguir manteniendo esa exclusividad y esa monetización en función a a los valores que se pueden generar de nuestros activos. ¿Sí? Entonces, el tema del monitoreo y cumplimiento también es muy importante y también requiere de mucha inversión. Porque posiblemente podemos utilizar, por ejemplo, herramientas digitales, herramientas de colaboración como tal, buffets de abogados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. ¿Está claro con respecto a la gestión de activos intelectuales, chicos? Sí. Ok. Cuando hablamos del marco legal, sí, nosotros ya hemos venido viendo, ojo, y hemos venido de alguna manera tratando y abordando todo este tema del marco legal a partir de todas las explicaciones que hemos venido dando, pero ya vamos a ir aterrizándolas un poquito específicamente en función a las normativas específicas con las cuales nosotros deberíamos trabajar. Y es que existen dentro del convenio, dentro del marco legal, más bien dicho, a nivel internacional, nosotros tenemos el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. También tenemos el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectuales relacionados con el comercio, el Tratado de Cooperación en materia de patentes, y obviamente a nivel local nosotros tenemos la legislación nacional sobre lo que es la propiedad intelectual. ¿Sí? De ahí nace, por ejemplo, a partir de toda esta legislación, nace, por ejemplo, lo que nosotros conocemos aquí en el Ecuador como la SAICE. ¿Qué hace la SAICE? La SAICE hace el tema del control, de la verificación que el monitoreo que nosotros estábamos viendo en la gestión de los activos intelectuales. La SAICE es la que se encarga, por ejemplo, de monitorear el cumplimiento de que se cumplan con con los temas de derechos de autor, que se paguen las regalías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, claro. Todos estos tratados, estas normativas legales nos van ayudando principalmente a eso, ¿no? A la gestión de estos activos intelectuales. ¿Ok? Y para ir culminando, para ir cerrando el tema, nosotros tenemos que darnos cuenta de que toda esta situación del aprovechamiento de los activos intelectuales nos van a generar ciertos desafíos y ciertas oportunidades. Como desafíos, ustedes se acaban de dar cuenta, y especialmente como con el ejemplo de la SAICE que les acabo de mencionar, ¿sí? Como desafío el tema de infracciones y piratería, ¿sí? Y ahí les pregunto, ¿quién de ustedes no ha comprado, por ejemplo, un CD de los 50 bombazos bailables, por ejemplo? ¿Se acuerdan de esos CDs que sabían circular especialmente en fin de año? Sí. ¿Sí o no? Ya. Yo Ahora no. yo tengo, No compró Gaby, chévere, chévere que no haya comprado. Bueno, yo tampoco he comprado, pero había ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, ¿quién pagó de ustedes por por tener una licencia del Office en sus computadoras? Ahorita. No ¿Mm? tenía ni computador. de la universidad tenía del correo, eso tenía ya incluido el Office gratis. Ya, chévere. Pero pagaron. Y si no hubiera tenido el tema y antes de tener lo de la universidad, ¿cómo utilizaba el Office? El que venía ya, como dice No es que venía, o sea, Pirateado, dije. el pirateado venía. pirateaban Sí. el Office. Exacto. Piratean, todos no. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en consideración todo ese tipo de cosas, ¿no? Y esto obviamente genera también costos de protección elevados, porque el mantener este tema del control, del monitoreo, de todos estos desafíos que nosotros estamos viendo, especialmente que tienen que ver con infracción y piratería, nos generan costos elevados, porque tenemos que establecer cierto tipo de herramientas, cierto tipo de procedimientos para poder controlar. Pero así como nos presenta desafíos, también nos presentan oportunidades. ¿Por qué? Porque podemos hablar de innovación colaborativa.
¿sí? Y fíjense en qué es lo que pasó en el momento de que yo les hice mención al ejemplo de la alianza que de alguna manera hicieron. IBM y Microsoft hace un montón de años atrás, les estoy hablando de la década del 80, cuando recién empezábamos de alguna manera a visualizar, establecer el tema de las computadoras dentro del planeta. ¿Sí? Ahí tenemos innovación colaborativa. Y también tenemos el tema como oportunidad la digitalización y lo que se conoce también actualmente el blockchain para temas de protección. ¿Qué es esto del blockchain? El blockchain no es más que una especie de llave, de firma, así como nosotros tenemos, por ejemplo, el número de cédula. Con el blockchain podemos asignar una especie de firma a nuestros productos como tal, o a nuestras cosas como tal, ¿sí? Entonces, de esa manera también podemos generar los procesos, ¿sí? Preguntas, chicos. ¿Hay preguntas? No, y que se me apaga la copu. Vecino dijo que el reciencito que no tiene ni compu. Antes dije antes. Ah, ya, chévere. Antes no, pues. Ya. Listo, chicos. Entonces, ¿no saben cuándo nos toca el examen, muchachos? Creo que hacer las horas normales que recibimos clase. Sí, pero es que como yo pensé que de pronto a ustedes No nos ha enviado la coordinadora. ya les había pasado. Ok, entonces, bueno, en todo caso, tentativamente podría ser el examen el día martes y si no el día miércoles, uno de esos 2 días es fijo que tenemos el examen con el cual nosotros tendríamos que desarrollar, ¿no? El examen va a ser, vamos a conectarnos, chicos, por favor, para que rindan el examen en el horario que nos dispongan y vamos a hacerlo de manera rapidita porque no va a ser muy largo el examen. Ya saben, 20 preguntas de opción múltiple o verdadero y falso, ese tipo de cosas, que pueden ser desarrolladas en máximo 25 minutos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Más tiempo, y Más tiempo. ¿Por qué, Carmen, más tiempo? porque a veces no se avanza. Son 20 preguntas, un minuto, ¿no ve? Ay, sí, ay, sí, para rogar que sea más tiempo, hasta la cámara prende, ¿no? ¡Qué licor! Porque me estoy muriendo, y ¡Qué ando con una perra gripe que no me sano. No sé por qué. Sabe que sí, está una afección bastante complicada de casos respiratorios a nivel general mismo, Sí, Carmen. otra vez. Pero estoy desde el feriado. Y Sí, ni siquiera jugué carnaval. sí, es que no hay Pero hubiera sido. necesidad de haber jugado carnaval, sino que las personas que están por ahí, con las que se tiene contacto, nos van contagiando. Entonces hay que tener ese tipo de cuidado, Carmen. Sí, nada, hay que cuidarse. No se automedica, hágase ver y todo. ¿Ya? No. Ok, a pedido de Carmen les voy a regalar 2 minutos más, 27 minutos. Inge. Media, media. No, Pero es que es selección múltiple, Inge. Usted no va a poner una, dos respuestas, va a poner cinco. Cinco ítems. De los cinco hay que escoger, ¿sí ve? por eso, más que suficiente para, Ah, sí ve que va a poner cinco. más que suficiente para poder leer. Tienen 1 minuto por pregunta. Es poquitito. Cuando tenga examen, poquititito. No, es Hasta facilito. El que, volar. na- el que nada sabe, nada teme, Vio que él también quiere. el Solo que que no De lo nada modo, sabe, dice. Yo nada sí. teme, sabe decir el Fabricio. estamos modo Sócrates ahorita. Solo sé que nada sé. Ah, Vio, ya, ahí chévere. está. ¿No? Listo, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, ¿ok? Hecho, Listo, Inge. voy a terminar la grabación de la clase para dar por finalizada y con eso
Con eso y un bizcocho nos vemos la próxima semana a las 8.